Un saludo para todos, nosotros somos el grupo 4. Venimos a presentarles el tema de materiales en el enfoque del análisis de la operación. Mi grupo está acompañado por mi compañera Jessica Salas y mi compañero Oscar Julián Londoño y quien les habla, André León. Esta presentación va dirigida a los compañeros de curso y al profesor ingeniero Magister Robinson Pacheco. Como introducción a nuestro tema, en el estudio de métodos, estándares y diseños del trabajo se encuentran los principales enfoques del análisis de la operación. En estos enfoques encontramos el material. Un ingeniero debe saber qué es un material, los tipos de materiales y cómo se clasifican las propiedades que poseen. En general, los materiales y la diferencia entre ciencia e ingeniería de los materiales. Los puntos que también considera un ingeniero al diseñar un nuevo producto son: ¿qué material debo usar? La elección del material adecuada es difícil, siempre se deben incorporar un material mejor y más económico al diseño. Por eso se deben examinar las siguientes posibilidades para los materiales directos e indirectos que se usan en un proceso. Encontrar un material menos costoso, encontrar materiales que sean fáciles de procesar, materiales de manera más económica, usar materiales recuperados o desechados, usar materiales, herramientas y suministros de manera más completa y económica, estandarizar los materiales, encontrar el mejor proveedor respecto a precio y disponibilidad. Como primer punto tenemos qué es un material. Un material es una sustancia que compone algo. Los materiales pueden agruparse en conjuntos, pueden transformarse de diferentes formas. Los objetos que encontramos a nuestro alrededor están hechos de diversos materiales, compuestos, puros, según su clasificación. También influyen los tipos de materiales que encontramos a nuestro alrededor. Los tipos de materiales tenemos tres clases principales, que son los metálicos, los cerámicos y los polímeros. También existen dos clases que se conocen como tecnología moderna, que son los materiales compuestos y los materiales electrónicos. Además de nuevas clases que se utilizan en la industria, como lo son los nanomateriales y los materiales inteligentes. Los metales. Los metales son sustancias que se refieren a elementos puros y también a aleaciones con características metálicas. Entre estas aleaciones se incluyen los aceros, los aluminios, el magnesio, zinc, hierro colado, entre otros. Una aleación es un metal que contiene una adición de uno o más metales o no metales. Se puede decir que en general los metales tienen buena conductividad eléctrica y térmica. También tienen resistencias relativas, alta rigidez, ductibilidad o formabilidad, y además de resistencia al impacto. Materiales cerámicos. Los cerámicos pueden definirse como materiales cristalinos inorgánicos. Un material cerámico es aquel que se constituye por sólidos inorgánicos, metálicos o no metálicos, que ha sido fabricado mediante tratamientos térmicos. Ejemplos de cerámicos naturales es la arena de la playa y las rocas. Las cerámicas avanzadas son materiales preparados por medio de la refinación de cerámicos de estado natural y otros procesos especiales. Polímeros. Los polímeros, por lo general, son materiales orgánicos, es decir, que constan de largas cadenas o redes moleculares que frecuentemente se basan en compuestos orgánicos, es decir, que contienen carbono. Los polímeros son creados a partir de un proceso conocido como la polimerización. Dicho proceso consta en crear grandes estructuras moleculares a partir de moléculas orgánicas, elementos de bajo peso como lo son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La idea principal en el desarrollo de compuestos es combinar las propiedades de distintos materiales. Se forman a partir de dos o más materiales produciendo propiedades que no se encuentran en ningún otro material sencillo. El concreto, la madera laminada y la fibra de vidrio son ejemplos de los materiales compuestos. Electrónicos. Son materiales empleados en electrónica, en especialmente microelectrónica. Son elementos que se comportan como un conductor o como un aislante. Los semiconductores van basados en silicio o germanio. La conductividad eléctrica de los materiales semiconductores están entre los aislantes cerámicos y los conductores metálicos.
Nanomateriales. Son aquellos materiales que al menos en una de sus dimensiones son inferiores a 100 nanómetros. Estos materiales tienen un enorme interés ya que poseen tres características comunes como propiedades. Una de esas es el pequeño tamaño de la partícula, otra el elevado porcentaje de fracción atómica y por último una interacción entre las distintas unidades estructurales. Materiales inteligentes son aquellos que poseen propiedades que pueden ser modificadas de una forma controlada, tales como tensión mecánica, temperatura, humedad, pH, de manera reversible. Tipos de estos materiales pueden ser materiales electroactivos, que es un polímero, o materiales en efecto térmico de memoria. Propiedades de los materiales. Ya conociendo los tipos de materiales que existen en el mundo, podemos explicar de manera ramificada las propiedades de los materiales. Primero tenemos las propiedades físicas, donde encontramos las propiedades eléctricas, donde se clasifican como conductores, quiere decir que permiten el paso de corriente fácilmente, aislantes, cuando no permiten el paso de corriente, y semiconductores, cuando permiten el paso de corriente mediante determinadas condiciones. Tenemos las propiedades térmicas, donde encontramos la fusibilidad, que es la facilidad para fundirse, la soldabilidad, que es la facilidad para soldarse con el mismo material u otro, la dilatación, que es el aumento de tamaño cuando se eleva la temperatura, y la conductividad térmica, que es la capacidad del material para transmitir el calor. También tenemos las propiedades acústicas, que la podemos resumir como la respuesta de los materiales ante el sonido. Tenemos también propiedades ópticas, donde se pueden clasificar en opacos, cuando no se permite el paso de la luz a través de ellos, transparentes, cuando se permite el paso de la luz y se puede ver a través de ellos, y translúcidos, cuando permiten el paso de la luz, pero no es clara la nitidez con que se observa. Tenemos dentro de sus propiedades físicas y como más importantes las propiedades mecánicas, donde primero tenemos la resistencia, que se define fácilmente como la capacidad de un material para resistir fuerzas extremas. Tenemos la elasticidad, que es la capacidad de un material para recuperar su forma original cuando se deja de actuar una fuerza sobre ellos. Tenemos la plasticidad, que es la capacidad de adquirir deformaciones permanentes cuando se actúa una fuerza sobre el material. Tenemos la maleabilidad, que es la facilidad para extenderse como en láminas o planchas. Tenemos la ductilidad, que es la capacidad de extenderse formando hilos o cables. Tenemos la dureza, es cuando resiste un material sin dejarse rayar por otro. La tenacidad es la capacidad de resistir o romperse cuando es golpeado, y la fragilidad cuando se rompe fácilmente los materiales. Como se hablaba anteriormente, en la ramificación de las propiedades de los materiales tenemos las propiedades químicas, donde podemos hablar principalmente de la oxidación, que es cuando un material reacciona al hacer contacto con el oxígeno del aire o el agua. También tenemos las propiedades ecológicas, donde encontramos donde podemos determinarlos si son reciclables, que significa cuando es un material puede usarse nuevamente para crear otro, si es reutilizable, cuando el material puede usarse para la misma función que tenía, si son tóxicos, cuando pueden ser nocivos para la salud y perjudiciales para el medio ambiente, y si son biodegradables, cuando pueden descomponerse en la naturaleza en otras sustancias. En las propiedades ecológicas también se habla de la manufactura, pero ya estos son propiedades en cuanto a fabricación. Ya conociendo los tipos de materiales y las propiedades con que podemos clasificarlos, podemos determinar qué propiedades pertenecen a qué material dependiendo de su tipo de estructura. Por ejemplo, en los materiales metálicos tendríamos el cobre. El cobre es de alta conductividad eléctrica. En los cerámicos tendríamos el vidrio. El vidrio es ópticamente transparente y se funde a temperaturas altas. Tendremos los polímeros, donde los polímeros son de alta maleabilidad. En los eléctricos tenemos los sistemas de fibra óptica como material de aplicación.
Y en los compuestos tenemos una diversidad de materiales que pueden determinar distintas propiedades. Ciencia e ingeniería de los materiales. La ciencia e ingeniería de los materiales van de la mano, pero se presenta una diferenciación entre sus conceptos. En la ciencia se interesa por la búsqueda del conocimiento básico acerca de las estructuras internas y las propiedades y elaboración de los materiales. La ingeniería se interesa por el empleo del conocimiento base fundamental aplicado de los materiales, con la finalidad de convertirlos en nuevos productos necesarios o deseados por una sociedad. En el estudio de métodos, estándares y diseños del trabajo, en el análisis de la operación, encontramos como un enfoque clave el material, donde tendremos que analizar diferentes aspectos. En la primera parte del análisis estamos en la búsqueda de un material más ligero y más barato. Entonces la industria busca como tal producir y refinar materiales. De esto, del costo de los materiales, se hacen publicaciones mensuales, que por kilogramo se halla como el costo de los materiales como aluminio fundido, acero fundido, bueno. Entonces, dependiendo de esto, se busca como el material para hacer los procesos de producción. Como ejemplo, tenemos que en una empresa hacían los transformadores y las placas por donde salían los cables de los transformadores eran antes de cerámica. Pero pues esa empresa encontró cómo hacer las placas de cartón comprimido y esto disminuía bastante el costo de los materiales. En la parte de un material más ligero y pues que ahorra también, se puede decir que las latas antes de gaseosa venían de acero, entonces eran las latas de acero y tenían las, como por decir, la tapa inferior y la superior de acero. Entonces, eran de 55 gramos. En el momento en que se hizo como la transformación, primero se cambiaron la tapa superior y la inferior por aluminio. Entonces esto disminuyó 7 gramos de la lata. Después decidieron hacer toda la lata de aluminio y el único problema que encontraron era que esta parte se comprimía, era no muy flexible sino muy frágil. Entonces lo que hicieron fue crear soportes en las paredes y esto hizo la disminución de 17 gramos del material de las latas. El segundo punto del análisis consiste en encontrar un material que sea fácil de procesar. Generalmente se entiende que hay materiales que son más complejos de procesar que otros. Para esto los analistas utilizan manuales para revisar propiedades físicas de los materiales, lo que les permite así saber cómo se va a comportar el material durante el procesamiento y buscando que cumpla los objetivos de lo que es transformar la materia prima en un producto terminado. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo es en el maquinado de piezas, no es lo mismo maquinar hierro a maquinar bronce. Todo depende de la finalidad de la pieza terminada. Entonces, bajo digamos este contexto, se tiene que elegir bien el material que se va a utilizar. En la actualidad, los materiales que más se pueden procesar son los compuestos reforzados. Estos son piezas que se componen de resinas y pues permiten una mejor calidad y lo que se refiere a calidad-costo. Entonces muchas veces se utilizan resinas reforzadas, digamos, con fibra de carbono para cambiarlas por piezas metálicas. Entonces esto permite que los productos terminados tengan mejor calidad, con costos más bajos y así tener una pieza terminada con las mejores características.
En el tercer punto del análisis tenemos el uso más económico de los materiales. Esto es un punto clave y representativo para el análisis. Primero debemos mirar si la relación entre el material de desecho y el material componente de la pieza es alta, buscar la manera de disminuir los desechos. Por ejemplo, tenemos la fabricación de canastillas por compresión plástica. Resulta más eficiente, más factible pesar el plástico para llenar la cavidad del molde que generar más desechos. Segundo, debemos utilizar la máxima del material y disminuir el peso de las piezas. Para esto se requiere que los analistas de metodología y los diseñadores funcionales apliquen la reingeniería para la fabricación en el proceso productivo y los componentes de la pieza. Esto también nos genera una mejora en los costos de la pieza. Como ejemplo tenemos la fabricación de carros en 1999, lo cual requirió toda la reingeniería del proceso para disminuir el peso de sus piezas y completar y llegar a cumplir la meta de recorrer 80 millas con un galón de gasolina. Como cuarto punto del análisis se tienen el uso de materiales rescatados. Entonces en esto se puede decir que los materiales de los desechos se pueden reutilizar, se pueden hacer productos derivados de los desechos. Entonces, como un ejemplo, un fabricante tuvo que, al enfriar una parte del acero, tuvo que cortar de a 4 a 8 pulgadas y este se convirtió en desecho, pero un analista pudo ver como la utilización de este desecho como las cubiertas para la luz, para los conectores, para los contactos de la luz. Entonces esto es una forma para reutilizar este material. O si no se pueden hacer productos derivados, también se pueden hacer como a conveniencia de la fábrica. Como lo hizo otra empresa, el cual hizo como las cajas de cartón, no las cajas de cartón, sino las de madera, donde les traían los productos. Lo que hicieron fue cortarlas y hacer nuevas cajas con unas dimensiones a favor de ellos para también enviar otros productos. De esta forma se hizo la reutilización del material y así pues no tuvieron que entrar en gastos. O si no se puede hacer esto, también se puede recolectar como tal los desechos y se pueden vender dependiendo de los que estos sirvan. En el quinto punto del análisis tenemos lo que es la utilización correcta de herramientas y accesorios. En esto se busca que la administración apoye a sus empleados a utilizar las herramientas y los accesorios de la mejor manera para así buscar economía. Entonces en el libro nos dan un ejemplo que habla de una empresa productora de industrias para producir lácteos, en la cual le pedían a sus trabajadores que para poder recibir material para soldar tenían que entregar las colillas que habían utilizado por lo menos con 2 pulgadas antes de que se acabara. De esta manera pues en la empresa se vio un 15% de disminución en gastos, lo que pues ayudaba a la economía. También se entiende que los analistas de métodos pueden desarrollar técnicas basadas en el sistema de Toyota, almacenando y reutilizando piezas que no es necesario botarlas, digamos en la industria como discos de corte, paños que se utilicen, guantes y en general piezas que se puedan reutilizar. En el sexto punto del análisis tenemos la estandarización de materiales. El analista de métodos tiene que analizar, valga la redundancia, la estandarización de todo el proceso y de los materiales, lo que se traduce como disminuir el margen de error lo máximo posible. Estas consideraciones representan unos ahorros donde los resultados se reflejan en las compras se hacen al por mayor y el precio por unidad de fabricación disminuye.
Hay menos reserva en el almacén, lo que se traduce como menos inventarios y menos registros de inventario. Hay una menor cantidad de compras y menos facturas por pagar. Y el precio el espacio en el almacén se utiliza eficientemente. La estandarización comprende una cooperación entre todos los departamentos de la organización, ya sean los de planeación, producción, compras. Por último, tenemos lo que es encontrar el mejor proveedor respecto a calidad y disponibilidad. Se sabe que los proveedores todos manejan diferentes precios y calidades. Entonces lo importante es encontrar un proveedor que nos dé el mejor precio y la mejor calidad. De esta búsqueda se encarga el departamento de compras. Que el proveedor del año pasado haya sido bueno no significa que el proveedor de este año vaya a ser el mejor. Entonces siempre es importante tener en cuenta un listado donde se maneje la mayor cantidad de proveedores para analizar así los precios y calidad de cada uno de los proveedores. Japón tiene una lista de éxitos en el sector manufacturero debido a una cosa que se llama el Keiretsu. Esto se puede definir como una red de valor, ya que se trata como una telaraña entre grandes fabricantes y sus proveedores, permitiendo comunicación entre ellos y ofreciendo así las mejores calidades para garantizar los mejores procesos.